Holy Spirit, I pray that you would not let us rest, but may we have a stirring in our hearts. Espíritu Santo, yo te pido que tú no nos permitas que nos echemos al descanso, que tú avives esto bien profundo en nuestros corazones. And I pray tonight that you would speak to our hearts and change our lives once again. Y yo oro esta noche que tú hables a nuestros corazones y toques nuestras vidas una vez más. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen. You can be seated tonight. Pueden sentarse todos esta noche. Hallelujah. Aleluya. Amen. You know, the last 4 days we've talked about revival in the day services and then the prophetic in the night services. En los últimos 4 días hemos estado hablando acerca de avivamiento en las reuniones, en las primeras reuniones, y después estamos hablando acerca de lo profético en las reuniones de la noche. And even though there's many other things that I preach about, that I teach about in seminaries and when I'm preaching around the world. Y aunque hay muchas otras cosas que yo predico y enseño a través de los seminarios que hago alrededor del mundo, these are two areas that are very, very, very dear to my heart, and they burn within me. y estas son un par de áreas que están bien, pero bien profundas en mi corazón y que arden dentro de mí. I told you, I think it was Thursday, if somebody were to ask me, you know, what do you think you're called to be? Yo creo que fue el jueves que les dije que si alguien me preguntara cuál tú crees que es tu llamado. We know in Ephesians, Paul talks about apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Nosotros sabemos que en el libro de los Efesios el apóstol Pablo habla acerca de apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. And I believe all of these gifts are active in the church today. Y yo creo que todos estos dones tienen que estar activos en la iglesia hoy. But if somebody asked me who I really am as a person that loves Jesus, Pero si alguien me preguntara quién realmente soy yo como persona sirviendo a Jesús, I would have to say that God has really made me a revivalist. yo tendría que responder que Dios ha hecho de mí realmente un avivador. And even before the 5 years that I spent at the Brownsville Revival in Pensacola, Florida, Y aún antes de los 5 años que yo pasé en el avivamiento de Brownsville, Pensacola, even before that time, my heart just burned for a move of God in the nations. aún antes de ese tiempo, mi corazón ha ardido por un mover de Dios en las naciones. So when I share with you, I really share from that experience, not just because it's in my head, but it really burns in my heart. Así que cuando yo les comparto esto, no es porque yo simplemente tengo esto en mi cabeza. Esto es algo que yo realmente he experimentado y que arde en mi corazón. And actually, many churches, many ministries that ask me to come and speak, they do ask me to talk about revival because they know it's a part of my heart. Y realmente muchas iglesias, muchas organizaciones que me invitan a mí para que enseñe, yo hablo acerca de avivamiento porque esto realmente está en mi corazón. But I've come to the realization that there can be a danger with just having a knowledge of revival and the prophetic. Pero yo he venido a darme cuenta que hay algo de peligro simplemente en el tener el conocimiento acerca de que se necesita avivamiento y se necesita lo profético. And I've been a student of revival. I know a lot of dates, a lot of names. I've visited many places around the world where there's been revival. Y yo he sido un estudiante de los avivamientos. Yo conozco lugares, yo conozco nombres. Yo he estudiado mucho acerca de los avivamientos que han sucedido en el pasado. And the Lord has used all these experiences to deal with me in deep ways. And even
allow me to have supernatural encounters. Y el Señor ha utilizado todas estas experiencias para usarme de una manera profunda y aún me ha dado unos encuentros sobrenaturales poderosos. But my heart, even this week, was not that I would just come and preach or teach about revival and the prophetic realm. Pero mi corazón en esta semana no es que simplemente yo haya venido aquí para predicar, para enseñarles a ustedes acerca de el campo del avivamiento. My heart was that God, that you would actually do something beyond my ability to give information. Mi corazón para Dios es que realmente Dios haga algo en ustedes simplemente mucho más allá de la información que yo les he dado. That you would awaken hearts, that you would stir passion in the hearts of your church in this city. Que ustedes tengan un corazón despierto, que ustedes tengan un avivamiento, una revoltura en su espíritu para esta iglesia, para esta ciudad. And if you were here this morning, I told you I believe that was the most important theme that I will share the entire week. Y si ustedes estuvieron aquí esta mañana, lo que les enseñé, yo les dije que esto iba a ser lo más importante que yo iba a estar enseñando durante esta semana. As I talked about what it meant to be an individual that's willing to share the burden of God's heart for a world that's going to hell tonight. Como les enseñé esta mañana lo que significa el ser un individuo que lleve la carga del corazón de Dios por este mundo agonizante que se está perdiendo sin Dios. Not just having human sympathy and pity because people are lost without Jesus. No tener una simpatía humana, una piedad humana de simplemente saber de que hay personas que se están perdiendo sin Cristo. But a willingness to enter into the very heart of Jesus himself and be consumed with the burden of the Lord. Sino una disponibilidad de entrar en el mismísimo corazón de Jesús para conocer esa carga, ese dolor que Él tiene por este mundo. And I've showed you throughout the week, this is the place where revival has always been birthed. Y yo les he enseñado durante toda la semana que ese es el lugar donde realmente un avivamiento nace. It doesn't come from a people or a group that learns how to do ministry. No viene de un grupo de personas, de unas personas que simplemente sepan cómo conducir, llevar a cabo su ministerio. But it comes from an individual or a group that's willing to enter into the heart of God himself. Viene de una persona, de un grupo de personas que sepan entrar al mismísimo corazón de Dios para sentir lo que Él siente. Now, before I share my topic with you tonight, Ahora, antes de compartirles este tema que tengo para ustedes en esta noche, I want to repeat something I've said probably twice this week already. yo quiero repetir algo que yo ya dije, muy probablemente lo dije como 2 veces. I believe revival is a sign that God is faithful to his own glory in every generation. Yo creo que el avivamiento es una señal que Dios muestra que Él es fiel con su gloria para cada generación. One man said, he said, revival is when God comes down in his glory Un hombre dijo que avivamiento es cuando Dios desciende con su gloria because he gets grieved at the way the church is misrepresenting him. porque Él se siente constrictado de la manera como la iglesia lo está representando a Él. So there is something about the covenantal nature of our God and this theme of revival. Así que hay algo acerca de la naturaleza de pacto con Dios, de Dios, que se distingue en un avivamiento. We see this all the way back in the book of Genesis with God and Abram before he was Abraham. Nosotros vemos esto desde el comienzo de la escritura en el libro de Génesis, cuando con Abraham, antes de llamarse Abraham, cuando él era solo Abraham. There's a story where God makes this covenant with Abram.
hay una historia donde Dios hace este pacto con Abraham. And the way that they would make a covenant in this time was they would cut an animal in half. Y de la manera como ellos hacían un pacto en ese tiempo era que cortaban a un animal por la mitad. And they would put the parts of the animal one on one side and one on the other. Y ponían una parte del animal, una parte a un lado y la otra al otro. And two parties, two individuals would walk between the animal in the blood. Y dos individuos caminaban en medio de los animales sobre la sangre. And this is how they would make or strike a covenant with two parties. Y así era de la manera que hacían llegaban a un acuerdo en un pacto entre esas dos partes. But I want to show you something about the nature of God. Pero yo quiero mostrarles algo acerca de la naturaleza de Dios. When God makes this covenant with Abram, he actually puts Abram in a deep sleep. Cuando Dios hizo este pacto con Abraham, él realmente puso a Abraham a dormir profundamente. And then it says Yahweh, or God, appears as a fiery oven. Y luego dice que Dios o Yahvé se le apareció como un horno ardiente. And he goes between the two animal pieces. Y él pasa a través de los dos pedazos de los animales. There's something that I see here in this story. Hay algo que yo veo aquí en esa historia. Abraham was a part of the covenant. He's the father of our faith. Abraham hacía parte de este pacto. Él es el padre de nuestra fe. Through his loins came the nation of Israel. A través de sus lomos salió la nación de Israel. And by the blood of Jesus, we are grafted into that vine and we have access to everything he had. Y por medio de la sangre de Jesús fuimos injertados a la vid y ahora hacemos parte de lo que él tuvo. But why does God put Abram to sleep? Pero ¿por qué Dios puso a dormir a Abraham? And what does this have to do with revival and the prophetic? ¿Y qué es lo que esto tiene que ver con el avivamiento y lo profético? I believe it reveals that God is faithful to his own promises. Yo creo que esto nos revela de que Dios es fiel a sus propias promesas, That he is faithful to his own glory, que Él es fiel a su propia gloria, even when men and women are not faithful. aun cuando los hombres y mujeres no somos fieles. So as a result, we see throughout history that revival often comes in the darkest times. Así que como resultado, nosotros vemos a través de la historia de que los avivamientos muy a menudo vienen en los tiempos más oscuros. It comes in seasons when humanity become God mockers and even God haters. Viene en momentos cuando la humanidad se vuelven burladores de Dios, mofadores de Dios. In the nation of Israel, it comes in seasons of gross idolatry. En la nación de Israel vino en épocas cuando había una idolatría And enorme. it is in these seasons that God remains faithful to his nature. Y es en estas épocas en la que Dios se mantiene fiel a su naturaleza. And this comes to my subject tonight. Y esto viene a traerme a mi tema aquí esta noche. He has historically sent prophetic interruptions into every season of history. Históricamente, Él ha traído una interrupción profética a cada nación, a cada parte donde Él ha hecho algo. If I had the time, we could go through the whole Bible. We don't have time. Si yo tuviera el tiempo, podríamos ir a través de toda la Biblia, pero no tenemos el tiempo. But let me take you back to the story of Noah and the ark. Pero déjame te llevo a la historia del arca de Noé. I'm going to read the Bible in a few minutes, Yo voy a leer la Biblia en unos minuticos, but this is just the preface to what I want to share. pero este es simplemente el prefacio de lo que yo les quiero compartir. In the day of Noah, humanity had become very wicked. En los días de Noé, la humanidad se había vuelto bien
pero bien malvada. They were living in perversion and debauchery and ungodliness. They were very ungodly. Ellos estaban viviendo en toda clase de perversión, en toda clase de idolatría, de maldad. Ellos estaban bien, pero bien alejados de Dios. And all of a sudden, God speaks to a man named Noah. Y de repente Dios le habla a un hombre llamado Noé. I won't tell you the story of Noah's Ark. Many or most of you know that story. No les voy a contar la historia del arca de Noé porque yo creo que todos ustedes la conocen. But I want to show you a prophetic interruption. Pero sí les voy a mostrar una interrupción profética. There had never been a flood on the earth. Nunca había habido un diluvio en la tierra. It had never even rained up until this time on the earth. Aún más, ni siquiera había caído lluvia hasta ese momento en la tierra. But all of a sudden, this crazy man named Noah begins to preach a message. Pero de repente, este hombre loco llamado Noé comienza a predicar un mensaje. And then he begins to build this gigantic boat. Y luego él comienza a construir ese barco gigantesco. God was interrupting the society and the culture. Dios estaba interrumpiendo la sociedad, la cultura. And he's faithful even to his merciful nature. Y él es fiel aún a su naturaleza misericordiosa. Moses not only built the ark, but he also brought a message of God. Brought a message from God. Noah, yes. Noé no solamente él construyó esa arca, sino que también trajo un mensaje de parte de Dios. Day after day after day, Noah is out there proclaiming and building. Día tras día, tras día, tras día, Noé estaba allá proclamando y construyendo. See, I interrupted him. Yeah. Sí, lo interrumpía este. Again, this is a sign that God is faithful, I believe, to his nature. Tú ves, esta es una señal de que Dios es fiel aún a su propia naturaleza. Now, I want to take you to a story in the book of 1 Samuel tonight. Y los voy a llevar a una historia, al libro de Primera de Samuel esta noche. Chapter 3 and verse 1. Primera de Samuel 3:1. I told you a few nights ago, I just wrote a book called Samuel's Arising. Yo les dije hace un par de noches de que yo escribí un libro que titulé El levantamiento de los Samueles. Right now it's only in English, but it will be available in Spanish in January. Ahorita mismo está solamente en inglés, pero va a estar disponible en español en enero. And the Lord really burned this message deep in my heart. Y el Señor realmente ha puesto a arder este mensaje bien profundo en mi corazón. And it deals with a prophetic interruption in the nation of Israel. Y esto trata con una interrupción profética en la nación de Israel. And also the condition of much of the church around the world. Y también acerca de la condición de la mayoría de la iglesia alrededor del mundo. So let's read verses 1 through 3 first. Así que vamos a leer primero del capítulo 3, versículos 1 al 3. And then we'll go to 19 through 21. Go ahead. Y luego pasamos al 19, del 19 al 21. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, 19 now, 19 through 21. del 19 al 21. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová
porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Now, I want us to look at this story tonight. Ahora, yo quiero que veamos esta historia aquí esta noche. I'll fill in some of the facts. I know we didn't read the entire chapter. Yo voy a llenar algunos de los hechos. No voy a leer todo el capítulo. But let me encourage you with something tonight. Pero déjenme los animo con algo aquí en esta noche. God wants to interrupt this generation. Dios quiere interrumpir esta generación. Yesterday, we had a divine prophetic interruption that lasted for hours in this room. Anoche tuvimos una interrupción profética que duró varias horas en este salón. And I saw it. I saw things shift in the eternal realm. Y yo vi que cosas giraron, cambiaron en el campo de la eternidad. So God is faithful in every season of history. Así que Dios es fiel en cada época de la historia. And this is a powerful picture of a prophetic interruption. Y esta es un cuadro poderoso de una interrupción profética. Now, if I was teaching a class on biblical hermeneutics like I do sometimes, Ahora, si yo estuviera enseñando una clase de hermenéutica bíblica, que algunas veces lo hago, I would tell you, if you were my student, pay very close attention to the way that God introduces a character in Scripture. yo les diría, pongan mucha, pero mucha atención de la manera como Dios introduce, presenta un personaje aquí en las Escrituras. As Samuel is introduced here in this story, Mientras Samuel es presentado aquí en esta historia, it said in the day that this was talking about, the word of the Lord was very rare. dice que en los días de que este evento estaba siendo hablado, estaba sucediendo, la palabra del Señor escaseaba, era bien rara. There was no vision, there was no prophetic insight in this time. No había visión, no había ninguna visión profética durante ese tiempo. And there was a man that Samuel was serving under. His name was Eli. Y había un hombre bajo quien Samuel estaba sirviendo y él se llamaba Elí. Eli was the high priest. His job was very, very important. Y Elí era el sumo sacerdote. Su trabajo era bien, pero bien importante. But God introduces him and says that his eyesight had begun to grow dim. Pero Dios lo presenta a él diciendo que su vista había comenzado a oscurecerse, a apagarse. Not only his natural eyesight, but his spiritual eyesight was very dim as well. No solamente sus ojos naturales, sino también su visión espiritual también había comenzado a apagarse. The condition of the priesthood had been compromised severely. El oficio del sacerdocio había estado cediendo terreno severamente. Eli had two sons by the name of Hophni and Phinehas. Elí tenía dos hijos que se llamaban Hafnas y Benja. And Ofnis y Finés. Yes, thank you. These two boys who were serving under their father Y estos dos muchachos estaban sirviendo bajo el padre. had not only perverted the sacrificial offering system unto the Lord, No solamente habían pervertido la ofrenda sacrificial delante del Señor, but they were also committing sexual acts with women at the very temple of God. sino que habían cometido actos sexuales ahí mismo en el mismísimo templo de Dios. Now, Eli knew about this, and he even came and confronted his sons at one time. Ahora, Elí sabía acerca de esto y él aún vino a confrontar a sus hijos una vez. But he would not restrain his sons. Pero él no le llamó la atención a sus hijos, los castigó.
He would not deal with sin in his own house. Él no trató con el pecado en su propia casa. And as a result, a spirit of compromise came upon the land. Y como resultado de eso, un espíritu de echar para atrás terreno vino sobre la nación. There was no vision. The word of the Lord was rare. There was no move of God in the land of Israel. No había visión. La palabra del Señor estaba bien escasa. No había visión en toda la tierra de Israel. I told you God is faithful to his own glory. Yo ya les dije de que Dios es fiel a su propia gloria. So in the midst of this season of ungodliness and perversion in the nation of Israel, Así que en medio de una época de falta de piedad, de falta de buscar de Dios, de perversión en la tierra de Israel, the prophetic stirring of God himself lo profético se comenzó a avivar, a revolver dentro del mismísimo Dios. begins in the heart of a young girl by the name of Hannah, who was barren in her womb. She could not bring forth children. Y esto comenzó en el corazón de una mujer fiel llamada Ana, que era estéril y que no podía tener hijos. And she comes under an intense, deep burden to bring forth a man-child. Y ella viene bajo una presión intensa, un lugar intenso de estar clamando para tener un hombre, un hijo varón. So that she can give her son to the service of the Lord. Para ella poder entregar ese hijo al servicio del Señor. I want to show you something about the true prophetic. Yo voy a mostrarles algo acerca de lo verdadero que es lo profético. It is oftentimes that God will move through unexpected places. Muy a menudo es que Dios se mueve en lugares inesperados donde nadie espera. Israel was in need of revival, reformation, and restoration. Israel estaba en necesidad de un avivamiento, de una reformación, de una restauración. So God comes to a young lady whose womb is dead, and he begins to arrest her heart. Así que Dios viene donde una jovencita cuyo vientre está muerto y comienza a arrestar su corazón. Listen, the nation of Israel was birthed out of a dead womb. Escúchame, la nación de Israel nació de un vientre muerto. You see, there's a reason that God moves in these ways, and these are patterns that we see throughout Scripture. Tú ves, es una razón, hay una razón por la que Dios se mueve de estas maneras y hay una especie de modelo que Dios nos muestra a través de la Escritura. I believe it declares that God will not share his glory with anyone. Y yo creo que eso declara de que Dios no va a compartir su gloria con nadie. So oftentimes he will take the weak and the frail, and he will empower them with his very heart. Así que muchas veces Dios va a coger a los débiles, a los frágiles y les va a impartir su mismísimo corazón. And out of barren wounds come moves of God. Y de vientres muertos salen moveres de Dios. Hannah's crying, God, give me a son, every year coming to the temple. El clamor de Ana era, Dios, dame un hijo, dame un hijo. Todos los años que ella venía al templo. Eli sees the anguish in her heart, and he thinks that she's drunk. Y Elí ve la angustia que hay en el corazón de ella y él piensa que ella está borracha. The ministry was so backslidden, they had no discernment to recognize a move of God. Su ministerio estaba como tan borroso que él no tenía discernimiento para ver que ese era un mover de Dios. But Hannah continues to cry, give me a child so I can give him to you. Pero Ana continuaba clamando y seguía con esa pasión. Dame un hijo para que yo te lo pueda devolver a ti. And miraculously, she becomes pregnant with a boy. Y de una manera milagrosa, ella queda embarazada
con un varoncito. And when she weans him from her breast, she takes him and gives him to Eli the priest. Y cuando ella lo saca y le siente y le conoce su aliento, se lo entrega a Elí, el sacerdote. And so Samuel is now introduced to the ministry of Eli the priest. Entonces ahora Samuel es presentado, es introducido al ministerio de Elí, el sacerdote. But his spiritual father was backslidden and spiritually blind. Pero su padre espiritual había echado para atrás y ya espiritualmente estaba casi ciego. But this is all that Samuel knew. This was his mentor. This was his spiritual father. Pero eso era todo lo que Samuel sabía. Este era su mentor. Este era su padre espiritual. But God put this boy in the temple. Pero Dios puso a ese muchachito en el templo. And the book of 1 Samuel chapter 3 says that Samuel did not know the word of God. Y en primera de Samuel 3 dice de que Samuel no conocía la voz de Dios. He did not know the voice of God. Él no conocía la voz de Dios. He slept literally right by the ark of the covenant. Él literalmente dormía ahí mismo al lado del arca del pacto. Read the chapter. He sleeps by the ark. Léanse bien todo el capítulo. Él dormía ahí mismito al lado del arca. But he does not know the God of the ark. Pero él no conocía al Dios del arca. And one day he hears his name called as he's sleeping. Y un día él escucha su nombre mientras está durmiendo. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. He's awakened out of sleep and he runs into Eli. Y él es despertado de su sueño y sale corriendo hacia donde Elí. He says, "Sir, did you call me?" Y le dijo, Señor, ¿me llamaste? Eli said, "No, I didn't call you. Go back and lie down." Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado, anda, regresa, acostate. This happened 2 more times. Y esto le sucedió 2 veces más. And finally, Eli realizes that God was speaking to this boy. Y finalmente Elí se da cuenta que es Dios quien le está hablando a ese muchachito. And he tells him to go back and he says, "The next time you hear your name called, Y le dice, regrésate a tu lugar. Y la próxima vez que escuches que se mencione tu nombre, you say, 'Speak, Lord, your servant is listening.'" responde, habla, Señor, que tu siervo escucha. When he did this, the Lord spoke to him. Cuando él hizo eso, el Señor le habló de nuevo. The interruption is beginning. La interrupción está comenzando. He told Samuel, "I want you to tell Eli, your spiritual father, Él le dijo, Samuel, yo quiero que tú le digas a Elí, tu padre espiritual, that the priesthood is being taken away from him, que el sacerdocio está siendo quitado de él. and no one in his family will ever serve in the priesthood again." Y nadie en su familia va a volver a servir en el sacerdocio. Can you imagine how this young boy felt? ¿Podrías tú imaginarte cómo se sintió ese muchachito? He must have had fear in his heart the next day when he walked into Eli. Él tuvo que tener mucho temor al día siguiente cuando él fue donde Elí. But Eli told him, "Tell me what the Lord has said." Pero Elí le dijo, decime lo que Dios te dijo. And the first prophetic interruption of that season of history was him rebuking his spiritual father. Y la primera interrupción profética en esa época, en ese momento, fue que él reprende a su padre espiritual. Because God had given him a prophetic mandate. Porque Dios le había dado a él un mandato profético. God wanted to receive glory from the nation of Israel again. Dios quería recibir la gloria de la nación de Israel de nuevo. So he wakes up this boy and he begins to speak to him, calls him by name. Así que él despierta a ese muchachito que está dormido, lo despierta por medio de llamarlo por su nombre. And Samuel, who was the end of the era of the judges, Y Samuel, quien fue el final que estuvo en la era, en la época de los jueces, and begins the ministry of the prophets throughout Israel. y comienza en el ministerio de los profetas a través de Israel.
He represents a divine prophetic change or shift in that nation. Él representa un cambio, un divino cambio o un giro divino en la nación de Israel. And the Bible said that through Samuel, the word of the Lord came to all of Israel. Y la Biblia dice que a través de Samuel la palabra del Señor vino a todo Israel, From Dan all the way to Beersheba. desde Dan hasta Beerseba. And the land recognized that this man was a prophet of God. Y en esa tierra reconocían de que ese hombre era profeta de Dios. You see, there is something that we have to recognize in the life of Samuel. Tú ves, hay algo que nosotros tenemos que reconocer en la vida de Samuel. His ministry is a reflection of a great move of God. Su ministerio es un reflejo de un gran mover de Dios. He arrives on the scene in the midst of dead religion. Él aparece en escena en medio de religión muerta. He comes with the word of Yahweh in a season where the word of God was rare. Él vino con la palabra de Yahvé en una época cuando la palabra de Dios era escasa, bien rara. He restores the fear of God among the people of God. Él restaura el temor de Dios en medio de el pueblo de Dios. When Samuel would come near a city or a village, they would send someone out to him. Cuando Samuel se acercaba a alguna aldea, a alguna ciudad, ellos le enviaban a él al encuentro. And they would ask him, Samuel, are you coming in judgment or are you coming to bring peace? Y le preguntaban, Samuel, ¿vienes tú a traernos juicio o vienes tú en paz? They recognized that this man was a genuine move of God. Ellos reconocían que este hombre era un mover genuino de Dios. He was an authentic prophetic expression of the heart of God himself. Él era una expresión auténtica del mismísimo corazón de Dios. And when I look at revival history, my friend, Y cuando yo veo historia del avivamiento, amigos míos, I see similar patterns throughout the history of the church. yo veo modelos similares a través de la historia de la iglesia. When the church gets satisfied with dead religion, Cuando la iglesia se queda satisfecha con religión muerta. when we allow sin and compromise to run rampant in the church, Cuando nosotros permitimos que el pecado y el ceder en nuestras convicciones se mueve rápidamente en nuestras iglesias. when we are more in love with the spirit of this world than we are with the heart of Jesus, Cuando nosotros estamos más enamorados del espíritu del mundo que del espíritu de Jesús. when a nation is swimming in perversion, Cuando la nación está nadando en perversión. it is in these seasons that God comes to interrupt his church. Es en estas épocas en las que Dios viene a interrumpir a su iglesia. It is in these times that God begins to capture the hearts of individuals. Es en estos momentos que Dios comienza a capturar corazones de individuos. As I said this morning, it's in these times that we enter into his burden for a dying generation. Como les dije esta mañana, son en estos momentos en que nosotros entramos a participar de este peso, de este dolor por estas generaciones que se están muriendo. When I look at the condition of my own nation, the United States of America, Cuando yo miro la condición de mi propio país, los Estados Unidos de América, when I see the secularism and the antichrist spirit, cuando yo veo todo ese secularismo y todo ese espíritu anticristiano, when I see a church that is more concerned with performance than a move of God, cuando yo veo a una iglesia que está más interesada en actuar, en ser más artistas que en un mover de Dios. a church that is promoting perversion like homosexuality, Una iglesia que está aún promoviendo perversión como lo es el homosexualismo. a church that has lost a hunger for real revival.
una iglesia que ha perdido el hambre por un verdadero avivamiento. My heart cries out, God, awaken Samuels in our generation. Mi corazón clama, Dios, despierta Samueles en nuestra generación. Stir prophetic hearts in the nation of Colombia. Aviva corazones proféticos en la nación de Colombia. Cause men and women to have clear vision and boldness and authority in the Holy Ghost. Haz que hombres y mujeres tengan una visión clara y osadía en el Espíritu Santo. God, do not allow the spirit of Eli that has destroyed a generation to do it anymore. Dios, no permitas que el espíritu de Elí, que destruyó una generación, la vuelva a destruir otra vez. But arrest the heart of an intercessor even in this room tonight. Sino, Dios, arresta los corazones de los intercesores aún en este mismo salón ahora, So that your glory can be revealed in our generation. para que tu gloria pueda ser revelada en nuestra generación. We need a prophetic interruption. Nosotros necesitamos una interrupción profética. The church needs a rude awakening. La iglesia necesita un despertar de raíz. You see, much of the church is asleep and does not even know they're asleep. Tú ves, la gran mayoría de la iglesia está dormida y ni siquiera saben que están dormidos. The evangelist Billy Graham from America said this one time. El gran evangelista Billy Graham de los Estados Unidos dijo una vez esto. Billy Graham said he believed that at least 65% of the people in American churches Él dijo que como mínimo el 65% de las personas en las iglesias de los Estados Unidos have never even been saved. ni siquiera han sido salvas. They are a part of religion, they're a part of a system, Ellos hacen parte de una religión, ellos hacen parte de un sistema, but they do not know intimacy with God. pero no conocen una intimidad con Dios. They don't know the fire of God and the power of God and the anointing of the Holy Spirit. Ellos no conocen el poder de Dios, el fuego de Dios, la unción del Espíritu Santo. When I look at America, I see the same condition of the day of Eli's ministry. Cuando yo veo los Estados Unidos, yo veo la misma condición cuando estaba Elí en su ministerio. There are many people in your nation that are trapped in dead, man-made religion. Hay muchas personas en tu nación que están atrapados en religión de hombre muerta. They pray to dead idols that have no life in them. Ellos le oran a ídolos muertos que no tienen ninguna clase de And vida. like America, the only hope for this nation is revival. Y como los Estados Unidos, la única esperanza en esta situación es un avivamiento. But the only way revival comes is if someone becomes a Samuel. Pero de la única manera que un avivamiento va a venir es que alguien se vuelva un Samuel And becomes willing to bear the prophetic burden of God's heart. y esté dispuesto a cargar el peso profético del corazón de Dios. That they care more about the glory of Jesus than their own reputation. Que le importe más la gloria de Jesús que su propia reputación. You see, Samuel realized his ministry was not about himself. Tú ves, Samuel se dio cuenta que su ministerio no era acerca de sí mismo. But his ministry was about the glory of God in the people of Israel. Su ministerio era acerca de la gloria de Dios para el pueblo de Israel. It is also interesting that Samuel is the one that anoints King David. Y también es bastante interesante el saber que Samuel fue aquel que ungió al rey David. And David is the one that became this intimate worshiper of God. Y David fue ese que se volvió ese adorador íntimo de Dios. You see, dead man-made religion rejects true worship and true intimacy with Jesus. Tú ves, la religión muerta de los hombres rechaza una verdadera adoración, una verdadera relación con Jesús. It presents a form with no reality, with no power.
presenta una forma sin ninguna realidad, sin ningún poder. But a prophetic interruption like Samuel introduces Davidic worship back to the people of God. Pero una interrupción profética como la de Samuel trae una adoración davídica a la iglesia, al pueblo de Dios. I've told you all week, the nature of the prophetic is to know God and to make him known in our generation. Yo ya les he dicho durante toda la semana que la naturaleza de lo profético es hacer conocer a Dios y hacer conocer su naturaleza durante todas las generaciones. But this is based on intimacy and walking close to him in divine worship. Pero esto está basado en tener intimidad y en el caminar cercano a Él, en adoración. I told you this morning, I want nothing to do with religion. Yo les dije esta mañana que yo no quiero tener nada que ver I con want all religión. that God has or nothing at all to do with dead religion. Yo quiero todo lo que Dios tiene y nada de lo que no sea Él, nada de religión muerta. When our hearts grow desperate for Jesus to be revealed in our midst, Cuando nuestros corazones estén tan desesperados para que Jesús se revele en nuestro medio, it is only then that we become normal Christians. es solamente allí que nos volvemos cristianos normales. God, awaken our hearts tonight. Dios, despierta nuestros corazones aquí esta noche. God, stir our hearts tonight. Dios, aviva nuestros corazones aquí esta noche. I've told you a few times here this week. Yo ya les he dicho más de un par de veces durante esta semana. Some of my dearest friends are part of the persecuted church. Algunos de mis más queridos amigos han hecho parte de la iglesia perseguida. And I could tell you a lot more stories than I've already told you. I won't do that tonight. Y yo pudiera contarles muchas más historias, pero ya les dije que esta noche no lo voy a hacer. But listen, these people in these parts of the world where I'm at oftentimes, Pero escúchame, estas personas en estas partes del mundo donde yo algunas veces he estado, they represent a prophetic interruption in much of the Arab world. ellos representan una interrupción profética en la mayoría del mundo árabe And throughout the Muslim world, y a través del mundo musulmán, and different places where it's very dangerous to be a Christian. en diferentes lugares donde es bien peligroso el ser cristiano. They realize the importance of being genuine and being real with God. Ellos se han dado cuenta de la importancia de ser reales, de ser genuinos con Dios. And they're willing to even shed their blood if they have to because of their love for Jesus. Y ellos están dispuestos aún a derramar su sangre por la obra de There's Jesús. something that owns them. Hay algo que los posee a ellos. It is not logical. It doesn't make sense to the human spirit. No es lógico, no tiene sentido para el espíritu humano. But when you are birthed of the Spirit of God in a generation, Pero cuando tú eres nacido del Espíritu de Dios en una generación, and eternity becomes more real than this present world, la eternidad se llega a ser más real que este mundo presente. the only thing that makes sense is Jesus, use me, send me for your glory, however long that is. Lo único que se hace real es, Señor, úsame a mí, envíame a mí, donde sea que tú me mandes. Listen, my cry, God, let none of us in this room give our hearts to demon gods and idols. Escúchame, mi clamor es que nadie en este salón le entregue su corazón a ídolos, a demonios. Let none of us be deceived by the fleeting pleasures of this present world. Que nadie aquí sea engañado por estos placeres pasajeros, simplemente que son momentáneos en este mundo que está muriendo. But may we realize that God's called us even here this week. Que ellos se den cuenta que Dios nos ha llamado aún en esta semana. And he's asking who's willing to be a prophetic interruption in their generation. Y que nos está preguntando a cada uno quién está dispuesto a hacer esa interrupción profética para su generación. Who's willing to pray with the heart of Jesus? ¿Quién está dispuesto a orar con el corazón de Jesús? Who's willing to
push aside the ungodly entertainment that distracts so many of us? ¿Quién está dispuesto a poner a un lado todo entretenimiento mundano y concentrarse en Dios? Who's willing to live in maturity, in forgiveness, in love for our friends and our neighbors and our church folks? ¿Quién está dispuesto a vivir en madurez, en amor, en perdón, en misericordia por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros conocidos? Who's willing to say, God, speak to me the way you spoke to Samuel? ¿Quién está dispuesto a decir, Dios, háblame a mí de la manera que le hablaste a Samuel? My friend, we need a prophetic interruption tonight. Amigos míos, nosotros necesitamos una interrupción profética esta noche. I have a lot more notes, even though I've not really been using notes. Yo tengo muchas más notas de las que he estado usando, But I feel like the Lord wants me to share this with you that I'm about to share. pero yo siento que el Señor quiere que yo les comparta esto que les voy a decir. I'm talking about people that are willing to be a prophetic interruption in their generation. Estoy hablando de personas que estén dispuestos a hacer una interrupción profética para su propia generación. People that are not for sale. Personas que no estén a la venta. People that understand Revelation 12:11, Personas que entiendan Apocalipsis 12:11, where it says they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. donde dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, And they did not love their life so much as to shrink back from death. y que ellos aún negaron su vida hasta la muerte. Normal Christianity. Cristianismo normal. I was in the nation of Bulgaria about 11 years ago now. Yo estaba en la nación de Bulgaria hace como 11 años. I'd been preaching for several days, kind of like I've been doing here, Yo- two, 3 times a day. Yo había estado predicando por varios años como lo he estado, yo he estado predicando varias veces como lo he estado haciendo aquí 2 y 3 veces al día. Many pastors from the region had come to the meetings. Muchos pastores de esas regiones habían venido a nuestras reuniones And the last night of the meeting, we ended probably around 10:30 at night. y la última reunión de esa noche terminamos probablemente como a las 10:30 de la noche. And a pastor came up to me, and his English was very broken, but I could understand him. Y un pastor se me acercó y su inglés era bien macheteado, pero yo lo entendí. And he said, Pastor Keith, would you come preach at my church? Y me dijo, Pastor Keith, ¿podrías tú venir a predicar a mi iglesia? In my mind, I'm thinking, when I come back to Bulgaria, will you come preach in my church? En mi mente yo estoy pensando, cuando yo regrese aquí a Bulgaria, lo que me quiere decir es que vaya a predicar a tu iglesia. No, but he was asking me, will you come preach in my church now? Pero no, él estaba diciendo era, ¿puedes tú venir a predicar a mi iglesia ahora? I just been in a service for 3.5 hours. Yo había estado en esa reunión por 3 horas y media. I probably preached an hour and a half and then prayed for everybody. Yo probablemente prediqué por hora y media y oré por todo el mundo. I was tired, and the next day I was flying back to America. Yo estaba cansado y al día siguiente yo cogía mi avión de regreso a los Estados Unidos. So when I realized what he was saying, I asked our leader from the main church to come and talk with him and I. Entonces, cuando yo me di cuenta de lo que él estaba diciendo, yo llamé uno de los líderes para que viniera y nos ayudara a tener esa conversación entre él y yo. And here's what he told me. He said, this brother's church is not in Bulgaria, it's in Turkey. Y lo que este hombre me dijo, la iglesia de este hermano no está aquí en Bulgaria, está en Turquía. I was in the part of Bulgaria that borders Turkey. Yo estaba en una parte de Bulgaria que tiene frontera con Turquía. And the leader said, brother, if you feel led of God to go, you can go, but just be careful. It's very dangerous there. Y el hermano que vino me dijo, hermano, si tú sientes ir de parte de Dios, puedes ir, pero sepas que es bastante peligroso por allá. I found out that the pastor had come under attack several times by Muslim groups. Yo me di cuenta que ese pastor había sido atacado varias veces por grupos musulmanes. They had
taken his children and took their clothes off their back and beat them in the middle of the town in order to keep their father from preaching the gospel. Ellos habían cogido a sus hijos y les habían quitado la ropa y les habían dado fuete y garrote en la espalda para impedir que su papá predicara el evangelio. The pastor had no windows in his house, they told me, because they kept busting them out with rocks and they would not, and it was very cold. It was up in the mountains of Turkey. Ellos me dijeron que en las ventanas de la casa de él no tenían vidrios porque las habían roto a pedradas y como la casa estaba en una parte bien alta, hacía bastante frío allá arriba. So when I heard this, I said, I have to go. Así que cuando yo escuché eso, yo me dije, tengo que ir. I got in the car with this brother from Turkey and another pastor friend of mine from Virginia. Me metí al carro con este hermano y con otro amigo mío de allá de los Estados Unidos. By this time, it's 11:15 or so at night. Ya en ese momento eran como las 11:15 de la noche. We drive for at least an hour and 15 minutes, maybe a little more. Y nosotros manejamos como por hora y cuarto, de pronto un poquito más. And he said, we stop here and we walk the rest of the way. Y él nos dijo, aquí paramos y tenemos que seguir caminando. I thought we were going to walk like from here to pastor's car. Yo pensé que íbamos a caminar como desde aquí hasta donde está el carro del pastor. But 45 minutes later, we were still walking in the middle of the woods. Pero 45 minutos después seguíamos caminando en medio del bosque. And then we came to his little church building Y luego llegamos a su pequeño edificio de la iglesia, in the middle of the woods. en medio del bosque. All it was the back of a big truck sitting on the ground with no axles or wheels on it. Todo lo que había era la parte de atrás de un camión que no tenía llantas, era solamente la parte de atrás. It's almost like 1:45, 2 in the morning now. Y ya es como la 1:45, 2 de la mañana. And we finally get to this place, it's freezing. Y finalmente llegamos a este lugar y está congelado. When we walk in, the place is packed. I mean, you couldn't even walk in the little building. Y cuando entramos, eso está relleno. Tú ni siquiera podías caminar en ese pedacito. No electricity, no heat, nothing. No había electricidad, no había calefacción, no había nada. All he had was 3 little gas or kerosene lanterns placed throughout the little building there. Todo lo que había era 3 lámparas de petróleo colocadas alrededor de ese pequeño lugar. He led me to the middle of the little building, and we had to walk like this because the people were so tight against our legs. Él me llevó a la mitad de ese pequeño edificio y teníamos que caminar así porque la gente estaba allí en medio de nosotros. And I stand there, and he says, "Brother, please bless my people with the word of God." Y yo me paré allí y este pastor me dice, hermano, por favor, bendice a mi pueblo con la palabra de Dios. And I begin to talk about the love of God and how that he sustains us even in the darkest times. Y yo comencé a hablarles acerca de el amor de Dios, de cómo Él nos sostiene aún en los tiempos más difíciles. As I'm preaching that night, I begin to hear loud thuds against the side of the little building. Cuando yo estoy predicando esa noche, yo comienzo a escuchar unos sonidos cada vez más fuertes por un lado del edificio. I asked the pastor, I said, what's that? Y yo le pregunté al pastor, ¿y eso qué es? He said, we have to keep preaching. They're throwing rocks against the building. Y él dijo, tenemos que seguir predicando. Lo que nos están es tirando piedra acá al edificio. A group of young, radical Muslim men had come to the meeting. Un grupo de jovencitos musulmanes radicales habían venido a la reunión. And they were trying to strike fear in our hearts. Y ellos estaban tratando de colocar temor en nuestros corazones. Now, I want to be very honest with you. Ahora, yo quiero ser bien honesto con ustedes. I have taught and sent people around the world for many years. Yo he enviado y he enseñado a personas alrededor de todo el mundo. I told you this morning, one of the spiritual sons from our school was martyred by Al Qaeda on the Arabian Peninsula a few years ago. Yo les conté esta mañana que uno de mis hijos espirituales fue martirizado, fue muerto por Al Qaeda hace unos años atrás. I've experienced, we were bombed in West Africa and we weren't killed, but I mean, our stuff was blew up.
Yo, We've been attacked by radical Hindus in India. yo experimenté un bombardeo en África. No nos mataron, pero nos bombardearon acá en la parte de donde estaba la tarima. He estado en otras partes donde también nos han hecho lo mismo. And some of my dearest friends that I've had to sleep in the woods with sometimes for 2 or 3 nights have come under great persecution because they live there. Algunos de mis amigos más queridos con quienes he tenido que dormir por 2 y 3 días allá en medio del bosque, porque allá a ellos los han estado persiguiendo y es allá donde ellos pueden estar. So I am not a stranger to persecution and to what can happen in certain parts of the world. Así que yo no soy extraño de la persecución y de las cosas que pueden suceder en estas partes del mundo. But this was a different situation. Pero esta era una situación diferente. I immediately thought this is it. This is the end of my life on this earth. Yo inmediatamente pensé esto. Hasta aquí llegué. Esto es el fin de mi vida en esta I'm going tierra. home to be with Jesus. I mean, I really thought that honestly. Yo honestamente pensé, yo ya de aquí salgo con Jesús. I'll No never hay see más. my wife. I'll never see my 3 daughters again. Nunca voy a ver a mi esposa. No voy a volver a ver a mis 3 hijas. I'll never be back in my homeland of America ever again. Yo nunca voy a regresar a mi país, Estados Unidos, ninguna vez. I mean, this was it. Esto se acabó aquí. But the pastor said we have to keep preaching. Pero el pastor me decía, tenés que seguir predicando. And I want to tell you something. Y voy a decirles algo. As I looked into the eyes of these people through that dim gaslight, Mientras yo miraba a los ojos de esas personas por medio de esas lámparas de petróleo con esa pequeña luz, many of them were older ladies with wraps around their head, and all that was showing is their little faces. a muchos de ellas eran ancianitas que estaban cubiertas todo su cuerpo y lo único que mostraban era su rostro. The Lord allowed me to see eternity in their faces. El Señor me permitió ver eternidad en sus rostros. And there was something that came off of them and came into me. Y hubo algo que salió de ellos y se me metió a mí. And as I stood there in that place, I literally felt as warm oil literally came all over my body. Mientras yo estaba allí parado en ese lugar, literalmente sentí un aceite caliente que me corría And por todo mi cuerpo. I felt the boldness of the Holy Spirit as I've never felt it before. Y yo sentí la osadía del Espíritu Santo como nunca antes la había sentido. Now, this might sound strange to many of you, Y esto de pronto les podrá parecer extraño a muchos de ustedes. but it was no longer me preaching. Pero no era yo continuando predicando. I've never preached that good before or since. Yo nunca prediqué así de bien en ese momento ni nunca antes. It was a voice from heaven protruding to those beautiful people that were a prophetic interruption in the midst of that place. Era una voz del cielo que estaba llegándole a ese pueblo tan hermoso que estaban allí escuchando en ese momento profético establecido por And my Dios. body was so possessed with the Holy Spirit Y mi cuerpo quedó tan poseído por el Espíritu Santo that the heart of God began to prophesy through my lips to these beautiful people. que el corazón de Dios comenzó a profetizar a través de mis labios a ese pueblo tan hermoso. Eternity became so real and so dear to me in that season. La eternidad se hizo tan real y tan querida para mí en ese momento. When the Lord finally stopped sharing through my yielded lips, Cuando el Señor finalmente paró de estar compartiendo a través de mis labios gritones, there was such a deep love between me and all of those beautiful people. había un amor tal entre yo y esas personas tan hermosas. I didn't pray for them. I just embraced them as all these grandmas. Yo no oré por ellos, yo solamente lo que hacía era abrazarlos, abrazar a esas abuelitas. And as I left that building that night, in my mind,
Y mientras yo salía de ese edificio, esa noche salía pensando en mi mente. I was thinking, I've just completed my final mission on this earth. Yo iba pensando, ya terminé mi última misión en esta tierra. The pastor told me, brother, put your hands on the side of your face like this. Y el pastor me dijo, hermano, ponte las manos así en la parte de tu rostro de esta manera. And look to the ground and walk and follow my shoes. Y mira al piso, camina siguiendo mis pisadas. Because he thought we would be stoned or had rocks thrown at us. Porque él pensaba que nos iban a apedrear saliendo de allí. We left that building and we began to walk. Nosotros salimos de ese edificio y comenzamos a caminar. I don't know why we weren't stoned that night. He doesn't know why. Ahora, yo no sé por qué, ni él tampoco supo por qué no nos apedrearon allí a la salida esa noche. He told me later that he believed that an angel was there that protected us that night. Él me dijo después que él creía que un ángel iba con nosotros protegiéndonos esa noche. And that maybe the angel was there because God wasn't through with my mission on the earth. Y de pronto ese ángel estaba allí porque Dios no había terminado todavía con mi misión en esta tierra. You see, my reason for telling you this story, which is very true, and you can talk to my friend from Virginia, he was there. Y la razón para mí, el estar compartiéndoles esa historia, y ustedes pueden preguntarle a mi amigo de Virginia, allá, él estaba allí. There are people that are willing to be interruptions in their generations. Hay personas que están dispuestos a recibir estas interrupciones para su generación. The greatest moves of God are taking place in places like Iran, the Sudan, North Korea. Los grandes moveres de Dios están sucediendo en lugares como Irán, como Sudán, como Corea del Norte. Yemen, places like this, signs, wonders, and miracles are happening in these parts of the world. En Yemen, en estas partes del mundo, están sucediendo milagros, prodigios, hazañas. Because someone is willing to enter into the heart of Jesus. Porque alguien ha estado dispuesto a entrar al corazón de And Jesús. say, God, make me a prophetic interruption in my city, in my generation. Y decir, Señor, hazme esa interrupción profética en mi ciudad, en mi nación. This pastor from Turkey, whose own children had been caned bloody for the gospel. Este pastor de allá de Turquía que le han dado garrote en la espalda de sus propios hijos hasta que sangren. And that would break any of our hearts if we're just normal at all. Eso rompería nuestros corazones si nosotros simplemente fuéramos normales. But the mandate upon his life is to bring the gospel to the Muslim world in his generation. Pero el mandato que él tiene sobre su vida es traer el evangelio al mundo musulmán en todas partes del mundo. I would declare unto you again, this is normal Christianity. Voy a declararles nuevamente a ustedes esto. Esto es cristianismo normal. Much of what we know in the modern world Mucho de lo que nosotros conocemos en el mundo moderno has no word of life, no tiene palabra de vida, no eternal perspective, no tiene perspectiva no eterna, deep intercessory prayer, no tiene una oración intercesora profunda, no power of the Holy Spirit to tear down strongholds in a city. no hay poder del Espíritu Santo para derribar fortaleza de una ciudad. And tonight we're here once again. Y esta noche estamos aquí And una vez más. God is faithful to continue to stir our hearts tonight. Y Dios es fiel para continuar avivando, agitando nuestros corazones aquí esta noche. Because he loves your city so much. Porque Él ama tu ciudad tanto. He loves the church in the city so much. Él ama su iglesia de la ciudad tanto. And as he calls the name of Samuel in the Old Testament, Que así como Él llamó el nombre de Samuel en el Antiguo Testamento, he calls your name tonight. Él llama tu nombre aquí esta noche. I want you to stand with me. Todos pónganse de pie. I want to do something very quickly. Yo quiero hacer algo rapidito. In my book, Samuel's Arising, En mi libro, Samueles levantándose, I wrote a prayer that I put in the book. yo escribí una oración que la puse allí And I call it my Samuel commitment.
y yo la he llamado mi compromiso, Samuel. I want us to make this a prayer tonight. Y yo quiero que hagamos esta oración esta noche. And I'm going to have you repeat this after I say it and then Andy says it. Y yo quiero que ustedes la repitan después de que yo la diga y Andy la traduzca. Let's make this a prayer to God tonight. Hagámosle esta oración a Dios esta noche. Dear God, I want to carry your glory in my generation. Querido Dios, yo quiero llevar tu gloria en mi generación. I repent of all my sin, Me arrepiento de todos mis pecados and I refuse all compromise. y yo rehúso a todo a ceder terreno. I cling to the only true gospel. Me aferro al único verdadero evangelio, That Jesus Christ died on the cross que Jesucristo murió en la cruz to pay for my sin para pagar por mis pecados and to reconcile me to God. y para reconciliarme con Dios. And he set me on fire for God's glory. Y me encendió con fuego para la gloria de Dios, Seeking your will alone. buscando tu voluntad solamente. I turn from all apathy Me aparto de toda apatía and I receive your heavenly call tonight. y yo recibo tu llamado celestial esta noche. From this day forward, A partir de este día en adelante, I will pray without ceasing. yo oraré sin cesar. I will preach without compromising. Yo predicaré sin ceder terreno. I will listen to your voice Yo escucharé tu voz and I will obey you without questioning. y yo te obedeceré sin cuestionar. I commit to live as Samuel lived. Me comprometo a vivir como Samuel vivió, To be an agent of revival in the life of my peers. para ser un agente de avivamiento en las vidas de mis compañeros, To reflect you in my lifestyle and not only in my words. para reflejarte en mi estilo de vida y no solamente con mis palabras, And to live for your glory alone and not my own. y para vivir para tu gloria solamente y no para la mía. I pray that through my life tonight, Yo oro que a través de mi vida esta noche that you would restore hope in Jesus to a world. tú restaures la esperanza en Jesús para el mundo, That they would know the love of Jesus que ellos conozcan el amor de Jesús in bold faith tonight. en una fe osada esta noche. I ask that you would awaken me. Yo te pido que me despiertes. Awaken me to your glory more every day. Despiértame más para tu gloria todos los días. Now, right now, may your kingdom come. Ahora mismo que venga tu reino, May your will be done que tu voluntad sea hecha in my life as it is in heaven. en mi vida como lo es en el cielo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Now lift your hands and begin to Amén. worship him. Levanten sus manos, vamos a adorarlo a Él. Jesus, we thank you for your presence here. Jesús, te agradecemos por tu presencia aquí. Father, give us an eternal perspective tonight. Padre, danos una perspectiva eterna esta noche. Make our lives a prophetic interruption, Jesus. Haz nuestras vidas una interrupción profética, Jesús. Holy Spirit, I pray that you would not leave us alone. Espíritu Santo, yo oro de que tú no nos dejes solos. But Father, the work that you have began in our hearts even this week, Pero Padre, la obra que tú has empezado en nuestros corazones, may it aún increase. esta semana, May it increase and go deeper and deeper and deeper. que se aumente y vaya más profunda y más profunda y más profunda. Now, Jesus, visit your people in dreams and in visions. Jesús, visita a tu pueblo en sueños y en visiones.
Visit them, Lord God, even in the night hours. Visítalos, Señor Dios, aún en las horas nocturnas. Lord, as you have shifted the prophetic climate this week, Señor, así como tú has hecho girar el clima profético durante esta semana, may every heart be willing to step into what you're doing. que todo corazón esté dispuesto a dar ese paso a lo que tú estás haciendo. We don't want to go back to our old life, Jesus. Nosotros no queremos regresar a nuestra vieja vida, Jesús, But we want you, Lord. pero te queremos a ti, Señor. Now, Father, I pray for the church in Manizales. Y Padre, yo oro por la iglesia de Manizales. I pray, God, that every congregation would be awakened in this season. Yo oro, Padre, de que toda congregación sea despertada en esta época. That even as you've called this congregation to serve in an apostolic way, Que así como tú has llamado a esta congregación para que sirva de una manera apostólica, that the others in this town, the church in this town, would feel the presence of your glory as never before. que las otras congregaciones en esta ciudad, ellos sientan de tu poder como nunca antes lo hayan sentido. May they not do church as normal anymore. Que no hagan la iglesia como siempre la han hecho, But even tomorrow morning when they gather in their buildings around this region, sino que aún mañana por la mañana, cuando ellos se reúnan en sus edificios por toda esta región, send your fire, Jesus. envía tu fuego, Jesús. Send your glory, Jesus. Envía tu gloria, Jesús. Send the conviction of the Holy Spirit once again. Envía la convicción del Espíritu Santo una vez más. Bring people to salvation, to repentance. Trae a las personas a la salvación, al arrepentimiento. Baptize people in the Holy Spirit. Bautiza a las personas en el Espíritu Santo. And God, awaken a prophetic stirring in the heart of your church in this city. Y Padre, despierta un avivamiento profético en los corazones de este pueblo a través de toda esta ciudad. Now, Father, in the name of Jesus, Y Padre, en el nombre de Jesús, by the power of the blood of Jesus, por el poder de la sangre de Jesús, I pray against every demonic stronghold in this city. yo oro en contra de toda fortaleza demoníaca que haya en esta ciudad. Father, even those ancient demonic religious strongholds, Aún, Padre, esas fortalezas antiguas religiosas que hay en la ciudad. those strongholds that have been here even before there were buildings here. Esas fortalezas que han estado aquí antes de que hubiera sido construido cualquier edificio aquí. I rebuke you in the name of Jesus. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. The blood of Jesus is against you tonight. La sangre de Jesús está en contra tuya esta noche. And the kingdom of God is in this city. Y el reino de Dios está en esta ciudad. The authority of the blood of Jesus is prophesied in this city tonight. La autoridad de la sangre de Jesús está siendo profetizada aquí esta noche. And every demonic spirit of idolatry and false religion, Y todo espíritu de idolatría y de religión falsa, every spirit of division in this city, todo espíritu de división en la ciudad, we say, come down in the name of Jesus. nosotros lo derribamos y lo echamos abajo en el Father, nombre let de Jesús. revival fire begin to burn throughout this region. Padre, que el fuego de tu avivamiento comience a arder en toda esta región. Father, even activate angels in this city. Padre, aún activa ángeles en esta ciudad. Heavenly agents that are sent to assist the people of God. Señor, envía estos ángeles celestiales a ayudar al pueblo de Dios. Your kingdom come Que venga tu reino and your will be done. y que tu voluntad sea hecha In Jesus' name. en el nombre de Jesús. I want you to raise your voices to Jesus right now. Todo el mundo levante su And voz a begin to Jesús worship him and call out to him right now. y adóralo, adóralo, clámale We a él need ahora you, mismo. Jesus. Dile, te necesito, We need Jesús. you, Jesus. Te necesito, Jesús. We need you, Jesus. Te necesito, We Jesús. need you, Jesus. Te necesitamos, Jesús. Send your fire, Lord. Envía tu fuego, Send your Señor. glory, Jesus. Envía tu gloria, Send your Jesús. power in this place. Envía tu poder en este God, lugar. reveal your heart.
Señor, revela tu corazón. Reveal your heart to these people tonight, Lord. Revela tu corazón a este pueblo esta More of noche. you, Lord. Más de ti, Señor. Send your fire, Jesus. Envía tu fuego, Jesús. Awaken your church tonight, oh God. Despierta a tu iglesia esta And noche, let oh your Dios. glory flow throughout this region, Lord. Que tu gloria caiga sobre esta región In esta Jesus' noche. name. En el nombre de Come on, Jesús. friend. Praise Jesus tonight. Vamos, alábalo, alábalo, He's alábalo. worthy. He's worthy. He's Él es worthy. digno, Él es digno, Él es He's digno. worthy. He's worthy. He's worthy. Él es digno, Él es Thank you digno. for Él what es you're digno. doing, Jesus. Gracias por lo que tú haces, Jesús.